Un cordial saludo para todos los compañeros. Nosotros somos el grupo 6 con el tema El ascenso del totalitarismo y el fracaso de la izquierda. Sus integrantes son Braulio Andrade, Eduardo Montero y quien les habla, Freddy Ramírez. Vamos a abordar los siguientes ejes temáticos a lo largo de nuestra exposición. Primero, el inicio del totalitarismo y la relación con la izquierda. El segundo eje temático son los avances del totalitarismo y la izquierda en el mundo. Y el tercer y último eje es la caída de la izquierda y las consecuencias del totalitarismo. Muy bien, para iniciar, y antes de dar apertura al tema, pues quiero resaltar que los estados democráticos funcionan con el sistema check and balance, o también pues conocido en el español como el sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que el poder no recae sobre un solo individuo, un solo partido o una sola rama del poder en el Estado, sino que el poder está dividido en tres ramas: la ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Entre ellas se hacen control, la rama ejecutiva le hace control a la rama legislativa, la judicial a la legislativa. Entre ellos se hacen control para evitar caer en ilegalidades, para evitar caer en injusticias o evitar caer en faltas a la constitución política que se ha logrado constituir. Pero ¿qué pasa con el totalitarismo? El totalitarismo es todo lo contrario. El poder del Estado recae sobre una sola persona, un solo movimiento o un solo partido. Y esto hace pues que se genere una serie de situaciones, como por ejemplo el control del gobierno hacia la población en todos los aspectos de la vida, en la totalidad de aspectos, desde en las formas de comunicar, en las formas de pensar, en las formas de producción, en las formas en la educación. Todo esto es un tipo de gobierno totalitarismo. Expone Hannah Arendt que esto lleva pues al control de la vida individual por parte del Estado, es decir, es absoluto, opresivo y único. Este movimiento totalitarista nace en respuesta a la crisis de la posguerra entre los años 20 y 30, dada la crisis económica, obteniendo control del gobierno sobre la población. Tenemos tres grandes exponentes en este momento histórico. Por ejemplo, en Italia en 1922, el control militar y el control económico por parte de Mussolini en Italia. En la Unión Soviética en 1924, Stalin tomó control sobre la industrialización y generó represión para alimentar la industria, es decir, control ciudadano, y ese control ciudadano lo hacía con el fin de hacer que las personas aportaran a la industria. Y Hitler en Alemania en 1933, con su control ideológico estatal y todo lo que desató pues, allí de manera posterior, en los sucesos de la Segunda. A la pregunta por qué amplios sectores de la clase trabajadora apoyaban el fascismo en lugar de rebelarse. Y esto es algo muy importante, es que rebelarse, la verdad, era muy difícil. Y habían dos medios, dos instrumentos para generar control sobre la población e impedir que se rebelara, y más bien que la apoyaran. El apoyo se lograba mediante la propaganda. La propaganda eran los relatos o narrativas que tenía el gobierno que hacían creer a la población que iban por el camino correcto, que esas dinámicas y políticas de gobierno eran las adecuadas para poder lograr renacer de la nación después de la etapa de la Primera Guerra Mundial. Esto hace parte, expone Hannah Arendt, que era parte de una guerra psicológica. El objetivo era someter a la población a ese tipo de pensamiento, es decir, generar un adoctrinamiento. El otro tipo, cuando no funcionaba esta guerra psicológica, cuando no funcionaba la propaganda, se optaba por el terror. El terror era generar miedo en la población, era someter bajo la fuerza del Estado a quien hiciera oposición. Todo el diferente pues era sometido a, al poder del Estado, al poder y la violencia del Estado en esos momentos. Entonces, esas dos herramientas evitaron que la clase trabajadora no se rebelara y más bien por medio de la propaganda llevaron a apoyar este tipo de gobierno. Muy bien. Finalmente, la relación con la izquierda, y es que a lo largo de ese siglo XX, de la mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, un evento entre guerras, el nacimiento de la Unión Soviética, la Revolución China, pues llevó a que estos gobiernos tomaran el totalitarismo para controlar la vida de las personas, control de la vida privada, control de las formas de producción, industria, control de inclusive por medio de la propaganda de lo que pensaban las personas del común de los ciudadanos. Esto hoy en día se extiende inclusive en China y en Corea del Norte, este tipo de gobiernos totalitaristas que controlan absolutamente todas las formas. Y finalmente, este forma de gobierno en las izquierdas es un método de coerción y violencia mediante la fuerza estatal para controlar a los ciudadanos. Muchas gracias. Saludo cordial, soy Braulio Andrade. Avances del totalitarismo y la izquierda en el mundo. La Revolución Rusa de 1917 nació como promesa de libertad para los trabajadores, pero al morir Lenin y subir al poder Stalin, el sistema sufrió un colapso. El poder se concentró en una burocracia exagerada, la oposición fue exterminada y el control social fue absoluto. Esto produjo grandes decepciones. Ante el fascismo, la obvia decepción frente a la derecha, con Mussolini en Italia, Hitler en Alemania,
que destruyó la democracia y deshumanizó a la sociedad. Ante el marxismo existente, el comunismo soviético, que prometía liberación, se había convertido también en un régimen opresor, en un régimen violento igual que el fascista. A esto se le llamó totalitarismo, que es un sistema donde el Estado lo controla todo, la economía e inclusive el pensamiento de las personas. El totalitarismo limita la libertad de expresión, controla la prensa, los medios de comunicación, restringe a la oposición política, persigue a quienes piensan diferente. El poder se concentra en un líder o en un solo partido. La izquierda política es una corriente que busca reducir las desigualdades sociales, las desigualdades económicas. Quiere mayor intervención del Estado en la economía, protege a los trabajadores, fortalece los servicios públicos como la educación, la salud, tiene programas de disminución de pobreza y defensa de los derechos sociales. ¿Cómo ha avanzado la izquierda en el mundo? Durante décadas varios países han elegido gobiernos bajo elecciones democráticas. Estos han fortalecido programas sociales, pero otros han concentrado el poder y han debilitado las instituciones y restringido libertades. ¿Existe relación entre la izquierda y el totalitarismo? Algunos gobiernos se identificaron como socialistas o comunistas, pero llegaron a convertirse en regímenes totalitarios. Pero esto no significa que toda la izquierda conduzca al totalitarismo. Hay ejemplos históricos, por supuesto, la Unión Soviética, República Popular China, Corea del Norte. ¿El totalitarismo solo pertenece a la izquierda? No. La historia demuestra que han existido regímenes totalitarios de extrema derecha, algunos casos más conocidos. En Alemania, Adolfo Hitler, en Italia, Benito Mussolini. Estos gobiernos compartían características similares de opresión, de persecución a opositores, de censura, etc. ¿Cuáles son los riesgos para cualquier democracia, sea gobiernos de izquierda o de derecha bajo regímenes totalitarios? Debilitan la independencia de la justicia, se concentran demasiado en el poder del gobierno, se persigue a la oposición y se desconocen las reglas constitucionales. Se reducen los espacios de participación ciudadana. Muchas gracias. Ahora continúa la exposición mi compañero Eduardo Luis. Gracias, compañero Braulio. Mi nombre es Eduardo Montero y ahora hablaremos sobre la caída de la izquierda y esas consecuencias que trajo el totalitarismo. Esas causas que conllevaron a la caída de la izquierda y las consecuencias del totalitarismo, dentro de ellas encontramos muchas como la crisis económica de los países socialistas, caída del bloque soviético, la desaparición de la Unión Soviética y una de las principales que más tuvo, digamos que esa fuerza para que se diera la caída de la izquierda fue esa pérdida del apoyo de la Unión Popular debido a ciertos problemas económicos y donde se perdían las libertades dentro de algunos gobiernos socialistas de la época. Asimismo, como se dio esa falta de apoyo popular, en ese mismo momento pues también se fue expandiendo lo que era el capitalismo y pues una respectiva globalización fue tomando mayor auge para esa época. Cuando hablamos del totalitarismo dentro de ese factor, de ese sistema de manejo político, recordemos que dentro de sus características principales existían lo que era llamado un único partido político. Esa concentración del poder que se daba dentro de una sola unión provocaba dentro de ese sistema de gobierno propagandas alusivas pues a esa forma de gobierno, la censura de la prensa y se reiteraba la violación de los derechos humanos dentro de esos estados. Cuando se da la caída de la izquierda y ese totalitarismo deja una serie de secuelas, una serie de consecuencias. Estas las podemos nosotros clasificar en 4 aspectos principales. El primer sería un impacto político. Dentro de esas consecuencias, hablando del sector político, pues se pierde la democracia y se eliminan los partidos opositores. Es decir, ya no tienen un contradictor político dentro de esas ordenanzas del mandato de las distintas regiones. En lo social, pues ya se ve una persecución a ciertas minorías políticas, empiezan a surgir lo que eran los campos de concentración, los exilios, las desapariciones, el maltrato, la violación a los derechos humanos. En el sector económico, ese control de las economías ya pasaron de estar en algunas empresas independientes a un control total del Estado, en la mayoría de los casos. La militarización de la producción ya no se enfocaba en una producción de desarrollo, sino era en una producción que sostuviera ciertas guerras para mantener esas secuelas políticas y esa forma de gobierno totalitarista. Y pues esto fue conllevando a las distintas crisis económicas posteriores que se dieron en la caída de esa izquierda. En el aspecto humano, ese impacto que dejó, aparte de las guerras, los genocidios, las persecuciones que fueron muy conocidas, mataban por distinciones de religiones, por ideas políticas, por distintas partes, pues eran reconocidos para esos estados como una amenaza,
Por lo tanto, pues esa mortandad de gente en esas épocas fue siempre pues bastante amplia. En este aspecto es de resaltar que uno de esos impactos humanos donde mayormente se vio el genocidio fue en el llamado Holocausto, donde murieron más de 6 millones de personas por el nacionalsocialismo, pues que los veía como una amenaza, los veía como una minoría y los fue exterminando pues para así dar un control total a ese gobierno, sin oposición, sin nadie que los contradijera o pues contrallevara las propuestas y las ideologías políticas, económicas que estos demandaban. Por otro lado, hablamos de la modernización. Cuando nosotros hablamos de esa modernización dentro de ese totalitarismo, nosotros podemos darnos cuenta de que algo pasaba. La modernización pretendía promover 5 aspectos principales. El primero era la razón, la ciencia, el progreso, la tecnología y la organización eficiente del Estado. Pero a medida en que eso se fue desarrollando, realmente lo que se usaba era para contraponer esa lógica con la que se pretendía una modernización. Es decir, la modernización fue avanzando, pero la iban utilizando para mantener ese totalitarismo y sobreponer pues, los derechos ante los pensamientos individuales y totalitaristas de esos sistemas de gobierno. Por ejemplo, ya iba enfocado a un sistema de vigilancia, esa tecnología, esa modernización, la iban utilizando para supervisar y vigilar a la población, buscando pues un mayor control de estas. Fueron desarrollando armas de destrucción masiva, cada vez más destructivas, con una potencia y un alcance mayor para controlar más territorio. Esa planificación de las persecuciones se fue dando a un nivel lógico, un nivel estratégico, pues para así intentar derrotar y mantener el control basado en el miedo a la población, buscando pues que esa burocracia buscara una eficiencia pero a favor de ellos. Llegando a la pregunta, ¿cómo explicar que esa modernización, esa modernidad racional engendrará la barbarie totalitaria? Aquí podemos darnos cuenta que dentro del proceso de modernización, esa barbarie tuvo una razón instrumental y la burocratización entró a ser parte. En la escuela de Frankfurt pues se habló de este aspecto y se plantearon algunas razones donde se hablaba de que la razón dentro de su propósito emancipador pues fue perdiendo o redujo esa forma de avance, y lo que hizo fue que se empezó a utilizar en forma de calcular, o mejor para calcular los medios más rápidos, los medios más eficientes, los medios más tecnológicos, que buscaran simplemente dominar la naturaleza, pues dando así un mayor control sobre la raza humana, sobre los seres humanos, limitándole los derechos, limitándole su opinión, ya no permitiendo pues ese desarrollo humano. Simplemente era un movimiento totalitario donde se buscaba pues controlar las masas, controlar al ser humano en general, y pues hacer de esto un solo estado general, pues comandado y dirigido por una sola persona, un grupo muy minoritario dentro de este sistema pues de gobierno. Así finalizamos pues nuestra intervención. Muchísimas gracias.